a UO Podcast, en directo desde la Universidad de Oriente Campus Coatzacoalcos. En conjunto con la profesora Lourdes Santillán, yo, tu presentadora Maffer, te introduciré a estos 3 capítulos muy interesantes sobre la pragmática. Capítulo 1. La Deixis con Elisa Balbuena. Se deben preguntar qué es y para qué sirve la deixis, ya que supongo que jamás habías escuchado esta palabra. En este podcast explicaré paso a paso todo sobre este tema tan interesante. La deixis son expresiones que ocupamos para señalar personas, cosas, lugares que están involucradas en un contexto en específico. La deixis se puede dividir en dos, según el discurso, es decir, que depende del contexto y según el objeto de referencia del que se está hablando. Primero, hablaré sobre la deixis según su discurso. De esta misma se divide en dos: deixis anafórica y deixis catafórica. La deixis anafórica, o también se le suele llamar anáfora, se trata de una expresión en la cual la palabra que da sentido a la deixis ya ha sido mencionada, con lo cual el contexto ya ha sido dado al interlocutor para comprender el mensaje. Por ejemplo, su expresividad y el control que tiene de su voz. Eso es lo que más me gusta de esta cantante, donde el pronombre eso hace referencia a los términos anteriores. Luego tenemos a la deixis catafórica, que de manera opuesta a la anáfora, la deixis catafórica señala una parte del discurso que aún no ha sido emitida o enunciada, pero que aparecerá posteriormente para dar sentido a la oración. Por ejemplo, eso es lo que me gusta, que siempre encuentre las palabras justas, donde el pronombre eso recién cobra sentido al final de la oración. Y bueno, de acuerdo al objeto de referencia, las deixis pueden clasificarse en categorías como deixis de tiempo, social, personal y de lugar. Primero hablaré de la deixis de tiempo. Sirve para hacer mención de un tiempo determinado, siempre tomando el momento en el cual el mensaje es emitido como punto de referencia, como ocurre con los términos hoy, mañana y ayer. Luego tenemos a la deixis social. Se trata de una expresión que hace mención de un participante a través de un elemento deíctico. Y se preguntarán, ¿qué es un deíctico? Bueno, los deícticos son las palabras que indican o señalan a un sujeto, objeto, tiempo o lugar. Algunos deícticos son este, ese, allí, aquí o ahora. Retomando la deixis social, quiero decir que este puede cumplir la función de distinguir a las personas de acuerdo con el estatus social, el tipo de relación que exista entre las personas o bien la edad del interlocutor. Esto se aprecia cuando se utiliza usted en lugar de tú como segunda persona al singular para hacer la conversación más formal. Luego tenemos la deixis personal. Sirve para hacer referencia al rol que tiene un participante dado y puede usarse para todas las personas, tanto singular como plurales. Algunas deixis personales, incluyendo determinantes y pronombres, son tú, ustedes, mío, nuestro, tuyos, entre otros. Y por último tenemos a la deixis de lugar. A través de esta clase de deixis es posible indicar el espacio en el cual se encuentra un participante dado, brindando asimismo una idea de su distancia con respecto al interlocutor, aunque con muy escasa precisión. Algunos ejemplos son allí, aquí y ahí. Conociendo ya mejor algunos términos respecto a la deixis, podemos decir que la deixis es la propiedad de las palabras deícticas, que son las que relacionan directamente con el tiempo, con el espacio, lugar o con las personas. Y se podrán dar cuenta que todo esto lo ocupamos todos los días de manera instintiva cuando estamos hablando con una persona. Capítulo 2. Las máximas de Grace con Maripaz Hernández. Hey lingüistas, bienvenidos a este podcast de formación en donde conocerás sobre las máximas de Grace y en el que encontrarás más información sobre cómo es nuestra comunicación en un ámbito más filosófico. ¿Listos? Comenzamos. Para entender todo desde su insight, vamos a conocer al fundador de estas máximas. ¿Quién fue Paul Grace? Herbert Paul Grace fue un filósofo británico conocido sobre todo por sus contribuciones a la filosofía
del lenguaje en el ámbito de la teoría del significado y de la comunicación. Su trabajo recopilado en su obra Studies in the Way of Words ha tenido una gran importancia en filosofía y lingüística, con implicaciones e implicaturas también en el ámbito de la ciencia cognitiva en general. Ahora que ya tenemos noción de quién fue el señor Paul Gries, vamos a conocer las máximas. ¿Qué son las máximas? Las máximas de Gries son 4 principios pragmáticos establecidos. Estos principios establecen un vínculo entre lo que se dice efectivamente y lo que se infiere de las palabras pronunciadas. Es decir, entre lo que efectivamente decimos y lo que queremos decir. Las máximas estructuran el denominado principio de cooperación, de acuerdo con el cual en los intercambios conversacionales se sigue la siguiente instrucción. Adecue su contribución conversacional en el estadio en el que tenga lugar, a los requisitos que marque el propósito, a la dirección del intercambio que usted sostenga. Este principio es el fundamento del éxito de todo intercambio comunicativo. Los hablantes damos por supuesto que nuestros interlocutores son cooperativos, esto es, que siguen las normas que conforman cada una de las máximas. De este modo, cuando mantenemos una conversación, cuando leemos un texto que alguien nos ha dirigido o oímos hablar a una persona, damos por supuesto que nuestro interlocutor nos va a dar la información justa que necesitamos, máxima de cantidad, ¿no? Que esa será verdadera, la máxima de calidad, relevante, la máxima de pertenencia, y que será expuesta de manera clara y ordenada. Por supuesto que es la máxima de modo. Como escuchamos en la explicación anterior, las 4 máximas se deslogan a su vez en 4 subcategorías. Vamos a comenzar pues por el primero. La máxima de cantidad da la cantidad necesaria de información. Es decir, no des ni más ni menos. Da tanta información como sea precisa y no des más información de la que sea necesaria. Por otro lado, la máxima de calidad. Intenta que tu contribución sea verdadera. Es decir, no digas nada que creas que es falso o no digas nada si no tienes pruebas suficientes de su veracidad. Por otra parte, la máxima de pertenencia o relevancia, como dice su nombre, sé relevante. Y por último, la máxima de modo o de manera. Sé perspicuo, es decir, claro, evita la oscuridad en la expresión, evita ser ambiguo, sé breve y sé ordenado. Espero que esta explicación haya sido de gran ayuda y que tu futuro como lingüista vaya viento en popa. Estas fueron las máximas de Gries por Maripaz Hernández, estudiante de lenguas extranjeras. Capítulo 3. El proceso de comunicación con Guillermo Vargas. Proceso de comunicación. Bueno, para tenerlos en contexto sobre qué es el proceso de comunicación, trataré de explicar un poco. El proceso de comunicación es aquel que se lleva a cabo entre un emisor y un receptor, o sea, entre una persona y otra. El primero emite un mensaje dirigido hacia el segundo y se lleva a cabo a través de un determinado canal, el cual también explicaré qué es en breve. El proceso de comunicación se da entre emisor y receptor, pero para ello es importante tener en cuenta que intervienen una serie de elementos también importantes. Cuando se quiere dar un mensaje es esencial que haya 2 o más personas para que se lleve a cabo este proceso de comunicación. También se ha de tener en cuenta el canal, códigos que se utilizan, la retroalimentación que existe entre ambos sujetos
entre otros elementos. Pero bien, ahora, los elementos esenciales para que se lleve a cabo el proceso de comunicación son los siguientes. En primer lugar tenemos el emisor. Este sujeto es esencial, ya que se encarga de emitir el mensaje con el objetivo de que llegue al receptor de manera clara, concisa y eficaz. Puede ser uno o varios destinatarios los que reciben este mensaje. El mensaje, otro elemento indiscutible, ya que el mensaje es aquello que se quiere poner de manifiesto, es aquel contenido que hay que elaborar para que cause un impacto en el receptor. Hay que cuidar mucho sus características y el hecho de que sea claro y cercano, pues que debe ser fácilmente entendible por parte del receptor. La codificación es el proceso que realiza el emisor a la hora de configurar el mensaje, de escoger el canal más adecuado y de elaborar los contenidos que quiere transmitir. Todo esto corresponde al sujeto emisor. El canal es el medio por el cual llega el mensaje al receptor. Se pueden escoger cartas, redes sociales, radio, revistas, televisión, entre otros. En definitiva, se trata de escoger el canal más adecuado para que el mensaje que se emite llegue con garantías a través de un canal eficaz. También está la decodificación. Ese proceso le corresponde al receptor. Aquí se encarga de comprender el mensaje y entender lo que ha recibido. Tras llevar a cabo todo este procedimiento, lo habitual es que se dé un proceso de feedback en el destinatario, en este caso el receptor. Él puede opinar o corresponder con cualquier otro mensaje como respuesta al emisor. En este caso se cambiarían los papeles, pero el procedimiento sería el mismo. Hay algunos elementos que pueden impedir que el proceso de comunicación no se lleve a cabo de manera fluida y eficaz. Es el caso del ruido. Puede ser que se produzca si el mensaje no está bien elaborado, o si el canal escogido no es el más adecuado, o si el receptor no es capaz de entender los códigos y los contenidos que está recibiendo. Si se da este problema en el proceso comunicativo, no se lleva a cabo de forma óptima, por lo que habría que valorar en qué se está fallando y llevar a cabo un proceso de comunicación más cuidadoso y eficaz, cuidando al detalle cada elemento que interviene. Esto ha sido todo por este UO Podcast. Gracias.